Administrativando Abogados. Una medida cautelar es una resolución judicial de naturaleza provisional que el juzgador decreta una vez que ha llevado a cabo la valoración de los intereses en disputa. Con su adopción, lo que se pretende es garantizar la efectividad de la sentencia del procedimiento, evitando perjuicios de imposible o difícil reparación. Las medidas cautelares podrán ser negativas, de suspensión del acto administrativo que se recurre, por ejemplo, el pago de una sanción administrativa, o bien positivas, por ejemplo, que se condena a la Administración a una prestación de hacer, a ingresar preventivamente el importe de una factura que se le reclama, por ejemplo. Las medidas cautelares en el orden contencioso administrativo se encuentran contempladas en los artículos 129 a 136 del título sexto, capítulo segundo de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. A su vez, la regulación de estas medidas se ve complementada con los preceptos establecidos en el libro tercero, título sexto, de la Ley 7/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil, concretamente en los artículos 721 a 747 de dicho cuerpo legal. Las medidas cautelares pueden solicitarse si versan sobre la impugnación de un acto administrativo en cualquier estado del proceso, mientras que si lo que se impugna es una disposición de carácter general, como por ejemplo un reglamento, la solicitud de la medida cautelar deberá efectuarse ya sea en el escrito de interposición o bien en el escrito de demanda. La medida cautelar contencioso-administrativa solo podrá acordarse previa revisión de todos los intereses en conflicto, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera ocasionar la pérdida del propósito del recurso contencioso-administrativo que se está interponiendo. En cambio, cuando de su aceptación pudiere surgir alguna alteración trascendental a los intereses generales o de algún tercero, esta será denegada conforme al criterio del órgano judicial. Las medidas cautelares de carácter ordinario se tramitarán de la siguiente manera. Serán competencia del órgano judicial que esté conociendo del asunto o del que sea competente para conocerlo si la medida se interpone con carácter previo. Se sustanciarán en forma de incidente en pieza separada. Se otorgará el derecho de audiencia a la administración demandada por un intervalo que no podrá exceder de 10 días. El órgano judicial, mediante auto, dictará si procede a adoptar o denegar la medida cautelar dentro de los 5 días siguientes a la vista. Contra dicha resolución del órgano judicial se podrá interponer recurso de apelación en un solo efecto, contra los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, o bien recurso de casación contra los autos dictados por la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, debiendo en este caso interponerse previamente el recurso de reposición. Por su parte, para el caso de que se aleguen supuestos de especial urgencia y que por tanto se solicite una medida cautelarísima en este orden contencioso administrativo, el órgano judicial inaudita parte, es decir, sin audiencia del demandado, de la administración demandada, mediante auto y en el plazo de 2 días podrá o bien decretar auto acordando o denegando las medidas cautelares. Contra dicho auto no cabrá recurso alguno, pero en este sí que se dará vista a la parte contraria para que manifieste lo que estime conducente o, en su defecto, se convocará a las partes a una comparecencia dentro del plazo de los 3 días siguientes a la adopción de la providencia por parte del órgano judicial. Y hecho esto, el juzgado o tribunal competente dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, pudiendo ser recurrido en apelación dicho auto o casación, acorde a lo descrito en las reglas de carácter ordinario. O bien podrá también el órgano judicial decretar auto en el cual no advierta supuestos de especial urgencia, ordenando por ende que la medida se tramite por la vía ordinaria establecida en el artículo 131 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, el órgano judicial deberá escuchar al Ministerio Fiscal antes de emitir auto relativo a las medidas cautelares cuando se atiendan cuestiones concretas, especialmente en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado, que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad. El auto dictado por la autoridad judicial se comunicará al órgano administrativo correspondiente para que lleve a cabo su cumplimiento expedito. La adopción de esta clase de decisiones no acarrea necesariamente la exigencia de garantía. Sin embargo, si la medida cautelar solicitada pudiere derivar en perjuicios de cualquier índole, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa sí que dispone en su artículo 133 que podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o mitigar dichos perjuicios, o bien en su defecto demandarse una garantía bastante para responder de cualquier quebranto que pueda surgir. Dicha caución podrá configurarse en cualquiera de las formas admitidas en derecho. Por ejemplo, la medida cautelar pues, no se ejecutará hasta que la garantía se encuentre debidamente dispuesta y justificada en autos. Las medidas cautelares en el orden contencioso administrativo también pueden ser objeto de modificación o bien de revocación, aunque de origen su establecimiento se concede para que se encuentren en vigor durante todo el procedimiento hasta su finalización por sentencia firme o por cualquiera de las otras causas previstas. No obstante, estas podrán ser modificadas o revocadas durante el desarrollo del procedimiento, si cambiaran las particularidades que las motivaron. Sin embargo, no se podrán modificar o revocar las medidas cautelares en el orden contencioso administrativo en unos determinados supuestos. En primer lugar, cuando durante el proceso se vayan realizando distintos progresos con relación al estudio de los aspectos formales o de fondo de la cuestión controvertida, o bien cuando exista variación de los juicios de valor por parte del juzgador. Finalmente, y como aspecto fundamental de las medidas cautelares, los presupuestos que han de concurrir para la adopción de las mismas son en todos los casos los siguientes. En primer lugar, el denominado periculum in mora, esto es, el riesgo de que la pervivencia del acto o disposición impugnada pudieran hacer perder la finalidad legítima del recurso. El periculum in mora constituye la piedra angular de las medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo. También se exige un segundo requisito que sería el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, es decir, se debe valorar con carácter provisional dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza y siempre sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos jurídicos de la pretensión del recurrente. La doctrina de la apariencia de buen derecho como causa de suspensión de la ejecución de un acto administrativo o de una disposición administrativa ha sido acogida por la jurisprudencia en supuestos muy específicos en los que resulta ab initio de una manifiesta evidencia la apariencia de lesión a la legalidad cometida en concreto por esa administración. Y por último, el tercero de los requisitos sería la ponderación de los intereses en conflicto. Esto es, debe entenderse que se da el presupuesto necesario para adoptar la medida cautelar si de llegar a ejecutarse el acto administrativo o de aplicarse la disposición impugnados, ello incidiera negativa y gravemente en el recurrente y no conllevase una perturbación negativa de carácter inmediato para el interés público. Administrativando Abogados.